Blanca hoy va a hablarnos un poquito sobre plantas silvestres comestibles. Ya nos explicará un poquito qué es todo esto, qué es este mundo fascinante que está bajo nuestras narices en muchos momentos, pero no nos damos cuenta, que es fantástico. Para arrancar, a mí me gustaría, Blanca, que te presentaras un poquito, cuenta un poquito a la gente así que nos sigue, que igual no sé. Bueno, muchos te conocen, me imagino, pero igual aquí no te conocen poco para que sepa quién eres y a qué te dedicas, qué es lo que te motiva y qué es lo que nos vas a hablar un poquito hoy. Bueno, pues soy Blanca del Noval y con Chris nos graduamos juntos, de hecho, en la universidad en gastronomía y artes culinarias. Y bueno, así profesionalmente, pues me empecé a dedicar a la investigación al terminar la carrera y me especifiqué mucho como en varios temas. Eran pues, plantas silvestres comestibles, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, pero también fermentaciones y cómo aplicar la fermentación al desarrollo de nuevos productos. Y luego eso como que me llevó también a trabajar el tema de revalorización de productos en desuso, que tiene que ver un poco con las plantas silvestres, pero igual no solamente con ellas, y también al desperdicio alimentario, ¿no? Cómo aprovechar pues, cosas que no utilizamos para, para uso alimentario. Y nada, es verdad que en los últimos años también me he dedicado igual un poco a través del tema de revalorización de productos al desarrollo territorial, pues trabajar con territorios, o sea, bien a través de fundaciones o de gobiernos locales, pues a ayudar a generar estrategias en los territorios que se adapten pues, a esas necesidades, ¿no? Para el desarrollo pues, económico, social de esa región, pues a través de la gastronomía. Y así como un poco en resumen. Qué maravilla, qué maravilla. Como veis, Blanca es, bueno, tremenda profesional con mucho background ahí. Ha estado, ¿no? Haciendo un montón de cosas interesantes. Entonces, cuéntanos un poquito, Blanca, o sea, ¿qué son las plantas silvestres? Bueno, la gente debe entender un poquito, pero ¿cómo, o sea, bueno, cómo se entiende, ¿no? ¿Qué serían las plantas silvestres comestibles? Pues, a ver, para empezar así de cero, ¿no? Diríamos que las plantas silvestres comestibles al final son aquellas que crecen de forma espontánea, ¿no? En la naturaleza, en el campo, incluso, bueno, también pueden ser las zonas más urbanas, sin la acción directa, voy a decir, del hombre, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver que en la mayoría de las zonas que poblamos nosotros, la interacción del hombre afecta de manera indirecta, ¿no? A la mayoría de esos ecosistemas. Pero bueno, digamos que son plantas que crecen de forma espontánea en el territorio. Y de ahí ya podemos ver pues aquellas que son propias del territorio, ¿no? Que son nativas, que son autóctonas. Hay otras que vamos a encontrar que igual han sido introducidas, porque pues, imagínate un cultivo en una zona y luego han pasado semillas a otra zona y han empezado a crecer de forma espontánea. Y luego, igual nos interesa mucho también, igual acabamos hablando de aquellas que son invasoras, ¿no? Que son aquellas que no son propias del lugar, que han aparecido, pues bien eso, ¿no? Pues a través de cultivos o por movimiento, ¿no? Sobre todo de personas, está asociado, y que al crecer de forma espontánea en un lugar desequilibran, ¿no? Como ese ecosistema y sí que son de alguna manera dañinas para ese territorio. Vale, vale, maravilla. Y entonces, uy, guay, interesante, porque, o sea, claro, al fin y al cabo tenemos con todo este movimiento, eso pasa también, ¿no? Con los cultivos que son más comunes, digamos así, que tienen, ¿no? Nuestra presión directa o nuestra mano directa ahí, que muchas veces también han habido, ¿no? Cambios, movimientos, ¿no? Plantaciones de, bueno, productos en una zona que se fueron a otras, ¿no? Y eso también puede ser como, esto va, bueno, no acaban siendo, habiendo posibilidades de tener cosas medio invasoras también, ¿no? Pero que van formando nuevo ecosistema, ¿no? Variando. Muchas veces es difícil como, me imagino que debe ser difícil como entender cuándo era el momento, o sea, qué había antes, qué había, ¿no? Qué hay ahora y qué es lo que había y qué es lo que no había, porque eso también va cambiando mucho, ¿no? Pero, entonces, cuando nosotros, ¿cuáles serían, o sea, los intereses
claro, siempre vamos a hablar un poco de gastronómicos, ¿no? Pero deben haber muchos intereses a nivel de... Porque es interesante que poco a poco nosotros como consumidores o nosotros como cocineros o como, ¿no?, entusiastas, ¿no?, de la alimentación o incluso de la medicina en algunos casos, ¿no? Porque es interesante, o sea, ¿qué intereses tienen que nosotros empecemos a reconectar un poco con estas plantas silvestres? Ujú. Pues justamente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con plantas silvestres comestibles, o sea, la idea era pues su valor culinario, ¿no? Pero una vez que empiezas a estudiarlas, a preguntarte un poco el por qué, ¿no? Estás trabajando con estas plantas, aparece esa pregunta. Y en primer lugar, o por empezar por uno, yo diría como también la importancia antropológica que tiene, ¿no? Como y esto nos ha ayudado no solamente en la culinaria, sino por ejemplo, en otras ramas como la arqueobotánica, que han ido dando a conocer la importancia que siempre ha tenido la planta silvestre en la alimentación humana desde el comienzo, ¿no? Se pensaba que éramos cazadores, pero no, recolectores y a veces cazadores. Entonces nos da una idea de realmente el sustento principal del que partimos, ¿no? Que eran especies silvestres comestibles, que pueden ser, no solamente pensemos en hierbas, en cereales, en raíces, en tubérculos, y esto por un lado, ¿no? Que también nos da una idea de cómo deberíamos de alimentarnos o cuál es realmente de nuestra dieta. Luego, también un poco del uso de esas plantas, pues se genera una identidad, ¿no? En cualquier parte del mundo, o sea, las plantas son el elemento fundamental y está generado pues, una forma de interaccionar con la naturaleza, interaccionar con nosotros, la recolección, la transformación de esos alimentos. Y es como súper importante también para definir la identidad, no solo culinaria de un territorio, sino en general, pues el conocer de qué nos alimentábamos. Y bueno, yo creo que hoy día también hay dos vertientes que una, por ejemplo, la importancia que pudiera tener económicamente para un territorio volver a usar estos recursos, o sea, fomentar el comercializar, por ejemplo, en una huerta no solamente lo que planta, sino esas malas hierbas que crecen alrededor, pues también poderlas introducir en el comercio. Y luego también pues el tema del manejo de la biodiversidad, ¿no? O sea, como al final no solamente fomentar cultivos, monocultivos, sino intentar encontrar formas de recolección también respetuosas con la naturaleza que nos permita generar o volver a retomar una relación sostenible con la naturaleza y con el entorno silvestre, no solamente el que llamamos urbanizado. Wow, wow. Has hablado de unas cuantas cosas que son súper interesantes y ahora estoy como queriendo saber un poquito más. Primero, o sea, has tocado algo que, bueno, o sea, que en la raíz, ¿no? Un poco de la investigación que hacíais, ¿no? Que habéis hecho mucho sobre... Era como una búsqueda un poco más de valor culinario, ¿no? O sea, un poco buscando, bueno, características un poco organolépticas, que tengan X, algún producto y eso, no sé si ya te pregunto cositas sobre eso y luego vamos saltando. Venga, vamos a hablar un poquito sobre eso. O sea, ¿qué podemos así encontrar así interesante a nivel gastronómico en estas plantas? Pues, a ver, a diferencia de solamente por utilizar plantas cultivadas, lo que tienen las plantas silvestres, incluso las versiones silvestres de lo cultivado, es, por ejemplo, pues mayor aroma, ¿no? Mayor complejidad aromática. Sí que es verdad que en general pueden estar más amargas, ¿no? Tanto las hojas como frutos, ¿no? Las hojas más amargas, los frutos menos dulces, más ácidos, pero que en realidad si entendemos cómo usarlos en un plato, ¿no? Al final es lo que buscamos en los platos, ¿no? Complejidad, combinar la acidez con el amargor, el dulzor, y sabiendo integrar un poco estos ingredientes nos ayudan a generar pues elaboraciones mucho más ricas, o sea, ricas no en el sentido de, ay, qué buenas lentejas, mucha más fineza, ¿no? A la hora de trabajar con ellas. Claro. Tienes ahí como, bueno, eso es interesante porque tienes ahí como nuevos perfiles, igual de lo que dijiste, que es algo interesante, que muchas veces las propias plantas puedes encontrar, ¿no? La variedad que
que ha sido menos tocada, ¿no? Menos, digamos, manipulada por el hombre de cierta manera. Y tienes como la versión un poco más silvestre, ¿no? Y tienes luego, pues igual, no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de productos que así que sean como interesantes que podamos, que lo utilizamos en nuestro día a día como su producto ya manipulado, digamos, y que luego tenemos su versión silvestre que también es interesante. Pues, por ejemplo, aquí voy a hablar de Donostico. Es curioso que incluso en la propia ciudad, en los lados así, sí, nunca se me sale o sea, nunca me sale el nombre de la palabra, pero bueno, en las zonas verdes, en los espacios en las calles, cuando están los árboles y flores plantadas, suelen crecer y aquí, por ejemplo, canónigos. Ok, ok. Ves la planta y muy raramente te va a recordar a lo que... De hecho, los canónigos que venden en bolsas son como los brotes de la propia planta, ¿no? Que luego crece. Y está lleno. Entonces, pues mira, los canónigos se podrían recolectar de forma silvestre y sí, son más amargos, pero, por ejemplo, bueno, tienen como mayor potencia de sabor, ¿no? Y de hecho podríamos utilizar toda la planta y no quizá los brotes, que la razón entiendo que por las que se consumen así es también son más dulces, más fácil de digerir en este paladar que hemos adquirido tan plano, ¿no? Sí, tan plano. Claro, al fin y al cabo buscamos mucho, estamos un poco adictos a los puntos más dulces, ¿no? Y a las cosas más sencillas, que no tengan tantas notas. Porque eso es interesante a nivel organoléptico. Hay toda esa cuestión del rechazo, ¿no? Del amargo, porque eso también estaba un poco asociado también a elementos un poco más venenosos, ¿no? Era como, pero no tiene por qué ser así, ¿verdad? No, yo creo que el rechazo al amargo, que sí es cierto que estaba asociado un poco con la parte de la toxicidad, pero quizá nuestro rechazo actual a notas más amargas o ácidas tiene que ver con un... Pues que desde pequeños, ¿no? Hemos crecido con una alimentación como muy plana en ese sentido, mucho azúcar, harinas muy refinadas, entonces frutas con poco sabor. Entonces, pues claro, en cuanto ingerimos un café solo o no sé, pues eso, una hoja, una hierba como muy fuerte, ¿no? Pero en cuanto nos acostumbramos a esa barrera, pues nunca vuelves, o sea, nunca te vuelves a tomar un café con azúcar porque vibra completamente el sabor. En un plato empiezas a buscar el ácido, el amargo, porque si no, entonces te sabe todo como muy plano. Y es importante, incluso en los platos nutricional, pues buscar toda esa complejidad, ¿no? Porque a mayor complejidad de sabores y matices, también más nutrientes. Y, y yo creo que es una forma más bien de educación, ¿no? Como pasaría con la música. Si escuchamos siempre la música, va a ser es nuestra favorita y sin embargo, si ampliamos un poco el oído, pues dando otros conceptos, ¿no? Claro. Claro. Total, has tocado algunos temas súper interesantes ahí, que es como esta cuestión, primero de que nosotros hemos sido, es una cuestión un poco cultural, ¿no? También de cómo, de qué manera nos alimentamos en las diferentes zonas, bueno, en países donde estemos, pero sobre todo, yo diría, no sé si, luego te preguntaría, ¿no? Si hay alguna, bueno, alguna comunidad o alguna zona donde esa relación con las plantas silvestres se ve más integrada. Te pregunto eso de una vez. No sé. Sí, por ejemplo, yo creo que zonas rurales, incluso en Europa, o sea, cuando hicimos el libro de plantas silvestres, fuimos a zonas más rurales o pueblos en los que la, la gente de allí todavía tiene el recuerdo de comer ortigas o pamplinas o no sé, no me sale ahora así otro ejemplo que nos encontramos así muy directo. Y luego lo que me he encontrado pues también que en otras regiones que aún igual hay, donde hay zonas, donde hay más zonas rurales quizá o todavía no sea, no sea, no sé cómo decirlo, urbanizado todo. En América, por ejemplo, hay mucho todavía, ¿no? Del uso de plantas
silvestres. Digo Latinoamérica, como digo, ahora, bueno, en África también he estado hace poco y también, ¿no? Asia desconozco, pero seguramente que también. Y es un lujo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, tienen todavía en Bogotá un mercado entero de plantas, de hierbas y Claro. muchas silvestres, o sea, otras muchas cultivadas, ¿no? Pero era maravilloso ver cómo estaban comercializando, en gran parte por temas medicinales también, pero es una maravilla ver cómo hay todo un mercado entero de hierbas. Claro. Eh, pero sí. Qué guay, eso es interesante porque yo hace poco estuve en Brasil y en Brasil, en la zona de Bahía, también en pueblos pequeños, ¿no? Bueno, sobre todo hay mucha esa interacción, aún encuentras varios elementos que se utilizan tanto a nivel de cocina. Por ejemplo, hay algunas variedades diferentes de cilantro que son, Ay, pues te se perdí. llaman cilantro, ¿no? Que es el cilantro largo. No sé si Eh, soy yo la única. ay, a ver si te... A ver, se ha cortado un poquito. Ahora estás de Sí, vuelta. ¿Me ahora. escuchas? Ahora sí, Sí. vale. Decía que hace poco estuve en Brasil, ¿no? Y en Brasil también, en zonas de Bahía, en Bahía, donde yo suelo estar, en zonas más de interior, sí encuentras, ¿no? Como mucha esa relación aún, ¿no? Como gente utilizando sobre todo, mucho para, a nivel medicinal también, pero también a nivel culinario, mucho para, como hierbas aromáticas, como si fueran, ¿no? Hierbas frescas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, los cilantros, hay unas variedades de cilantro que incluso cuando lo quieres cultivar, lo llaman encuentro largo, ¿no? Que es el cilantro largo, que tiene ese aroma muy a cilantro, pero no lo consigues, es como gracioso porque incluso cuando lo quieres cultivar tú, no lo consigues, sale solo, ¿no? O sea, es como rebelde, es espontáneo total, entonces las vas encontrando y cuando hay zonas donde hay mucho, ¿no? Pero cuando dices, lo voy a plantar, es como medio que no le gusta, ¿no? Que le manipulen mucho, pero y es curioso. Y luego hablaste un poco también de que es súper interesante, que yo suelo hablar mucho cuando trabajamos, principalmente en la cocina plant-based, ¿no? Cuando buscamos esta preocupación un poco con lo nutricional, ¿no? Con buscar, ¿no? Los elementos que necesitamos, las diferentes fuentes, y es algo que interesante que siempre traemos esta idea de cuanto más variedad, es interesante gastronómicamente porque tienes perfiles distintos, pero también nutricionalmente es interesante, ¿no? Y eso es lo que también, una búsqueda, es algo que encuentras también cuando trabajas con elementos, bueno, con plantas silvestres, ¿verdad? Yo en la parte, por ejemplo, nutricional la hemos trabajado menos. No me sentiría súper cómoda en decir un pack como relacionado con eso, pero sí, obviamente la biodiversidad que tienes en las plantas silvestres te da un aporte mucho más amplio de nutrientes. Igual no tanto como decirte de macronutrientes, sino de micronutrientes, ¿no? Claro. Vitaminas, minerales, que han perdido en plantas como más cultivadas, o sea, cultivadas o no, o cultivadas de cierta forma, Claro. voy a decir. Total, total. Y guay, guay. Entonces, volviendo un poco, luego hablabas algo de que me pareció interesante, que es algo que se viene discutiendo mucho últimamente, ¿no? Principalmente cuando hablamos de los argumentos, ¿no? Un poco de que el hombre era carnívoro, ¿no? 100%, y era cazador y tal. Y eso me gusta, y incluso lo voy a utilizar porque es un argumento bueno en mi caso, para nosotros aquí, claro. Que es que al fin y al cabo también éramos, bueno, cazadores, pero también éramos recolectores, ¿no? Éramos de cierta manera, buscábamos plantas, buscábamos este tipo de elementos, ¿no? Para sobrevivir. Sí, y eso ha sido gracias a pues eso, la arqueobotánica, una de las ramas de la arqueología que se ha dedicado un poco pues, al estudio, ¿no? de no solamente objetos, voy a decir, no orgánicos, ¿no? Como materiales o herramientas, etc., sino también a restos orgánicos en las excavaciones, ¿no? Y es súper interesante porque, claro, pues descubren que hay restos de semillas, cereales, restos como provenientes de especies no cárnicas, por así decirlo, ¿no? Y se dice mucho que pues la recolección también está más asociada pues a la mujer, ¿no? Era la mujer la que iba a recolectar y digamos como esa figura de cazador pues era más asociado al hombre. Entonces, bueno, pues mucho del tema de la recolección, también la medicina, pues era muy ligado a la mujer y eso también es interesante entender, ¿no? Un poco Claro, cómo nos claro, distribuíamos también. claro. Eso ya viene de luego, bueno, vamos pudiendo ver
quizás patrones culturales que vamos teniendo, ¿no? Después con el tiempo, que se ven igual iniciados o manifestados en un principio en estas diferentes formas, ¿no? De cómo nos relacionábamos. Vale, entonces, cosas interesantes que has traído también antes. Has hablado de que a nivel incluso económico puede ser interesante cuando se busca quizás reaprovechar o buscar nuevas fuentes, ¿no? Nuevas formas de utilizar estas plantas que nacen allí, quizás al lado de un cultivo que ya tienes o igual que tienes ahí como ¿no? En una finca o en algo, no sé, pero que también tienen un valor, que puede tener un valor a nivel económico si alguien quiere trabajar por esta vía también, ¿no? Sí, un poco ligado a, no sé si llamarlo soberanía alimentaria, ¿no? Pero como utilizar incluso, obviamente, ¿no? De forma segura y ver cómo el nivel de seguridad que tienen, que tengan ciertos terrenos cerca de zonas urbanas o no, pero bueno, el hecho de saber de qué alimentar, de que haya siendo utilizadas y que puedes recolectar tu propio alimento incluso en tu huerta, ¿no? Pues lo que habíamos comentado, si tú plantas lechugas, igual no solamente lechugas, recolectar verdolaga, diente de león, llantén, porque van a crecer en la zona de alrededor. Y eso es interesante. O sea, sí, tanto a nivel individual, pero también como pues agricultores, ¿no? Que justamente produzcan algún cultivo en concreto, pero que de repente puedan llevar al mercado también esas otras especies que hemos mencionado. Claro, claro. Y eso también, o sea, nos lleva directamente también quizás la preocupación también en mantener o en reproducir un poco esto o en cuidar esto también nos lleva también a una cierta conservación un poco de toda la biodiversidad que hay, ¿no? A nivel de plantas y eso. Claro, a ver, la conservación de la biodiversidad a través del manejo de estos recursos tiene un doble filo, ¿no? Pues que luego cabe como saltarse al tema de sobreexplotación. Claro. Eso es obvio, ¿no? Pero sí que es importante, hay muchas especies que son elegidas por la reproducción, ¿no? Porque dispersan las semillas, se propagan, y bueno, y eso tiene un lado malo en el sentido de si esa planta que estamos recolectando es invasora y diseminamos la semilla, es negativo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que recuperar es un poco ese conocimiento de los recursos naturales y bueno, atraer a nuestro al conocimiento, ¿no? De ese manejo. Y por ahí hay mucho por hacer, o sea, porque no solamente bueno, mi rol es más como gastronómico o de plantear estas cuestiones, pero hay muchos perfiles y conocimiento que debe de interactuar para poder trabajar en ello, ¿no? O sea, pues eso, biólogos, ambientalistas, realmente que expliquen de qué manera pueden utilizar estos recursos. Que yo creo que con las setas hay como mayor conciencia, ¿no? Porque las setas al final son también, no son plantas, pero son recursos silvestres que recolectan. Y hay pues, más regulación, más conocimiento y por qué no hacerlo igual con las plantas, ¿no? Que también hay sobreexplotación, ¿eh? O sea, tristemente, pero bueno, es una forma, por lo menos, o una guía por donde empezar. Qué bueno. O podría ser. Claro, claro. Y o sea, y nosotros, por ejemplo, yo ahora me pregunto, ¿no? O sea, nosotros igual, o sea, bueno, no sé si te he perdido ahora. ¿Me escuchas? Sí, un poquito, pero sí, Vale, ahora sí. ahora está de vuelta. Mira, para quien va entrando ahora, estamos hablando, voy a hacer un recap. Aquí estamos hablando con Blanca del Noval, que es una tremenda chef, exploradora, investigadora, recolectora y un poquito de todo, de plantas silvestres, fermentaciones y una serie de temas gastronómicos interesantes. Estamos hablando un poco de plantas silvestres comestibles, estamos tocando un poco todos los valores e intereses que pueden tener. Y ahora voy a preguntar, porque claro, nosotros estamos, bueno, para nosotros un poco bueno, nos interesa el tema, pero no tenemos ni idea, ¿no? O sea, decimos, ay, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo son los primeros, o sea, qué primeros pasos puedo hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas un poco a nivel de dónde buscar información o qué hacer, por dónde empezar o algo por ahí? A ver, ¿cómo empezar?
Pues, por un lado, conocer tu entorno, ¿no? O sea, en qué zona estás en una zona urbana, estás en un medio rural. Si estás en una zona urbana, pues qué parques o qué zonas son seguras de recolectar, bien por contaminación, bueno, principalmente por contaminación. O si estás en una zona rural, pues si la zona en la que vas a recolectar no está protegida. Eso por ahí, ¿no? Y luego pues empezar a aprender a identificar plantas. Al final es como las setas. Normalmente, bueno, si tienes a alguien, algún recolector, algún botánico cerca, pues es lo mejor, ¿no? Acudir un poco a ese tipo de perfil que puede estar cerca de tu localidad y contactarle y promover pues clases o excursiones guiadas y luego pues empezar a a recolectar, a usarlas, también a tomar un poco conciencia de esa parte, ¿no? de la conservación o del respeto con el entorno, bueno, siempre recolectar lo que vayas a usar, respetar de dejar en el terreno suficientes especímenes para que se puedan reproducir. Bueno, hay pautas, ¿no? Pues, por ejemplo, no tratar de no arrancar raíces si no las necesitas. O sea, hay una serie de guías también que son un poco de sentido común, pero bueno, que son importantes tenerlas en cuenta para empezar. Pero, pues eso, yo empezaría por esas dos claves, ¿no? Primero, comprender un poco tu entorno y luego tratar siempre de empezar a aprender a identificar esas plantas con alguien que tenga conocimiento de ello. Aunque, bueno, muchas veces también sí hay pequeños cursos de botánica, de identificación de plantas, es súper útil para empezar, de forma segura. Vaya. Claro. Porque es eso, al fin y al cabo también es importante, ¿no? No es como salir ahora y voy a recolectar lo que sea, porque se puede comer o no, porque también existen ciertas toxicidades, existen elementos que igual no son interesantes de ser consumidos. Pero si dar estos primeros pasos, igual, claro, como decías antes, hay una cultura muy grande alrededor, ¿no? de las setas. Incluso en las setas aún hay mucha desinformación, también hay dificultad. Entonces siempre tenemos que ir con alguien que sepa y que dé los primeros pasos, que nos indiquen, ¿no? Que tengan un poco ese conocimiento. Y al fin y al cabo un poco es buscar, ¿no? Un poco es lo mismo, un poco para lo que va siendo pues las plantas también, ¿no? Vale, entonces, a nivel, o sea, entonces nosotros ahora hablabas un poco antes también de buscar nuevas aplicaciones, ¿no? A todas estas plantas también, pero que no sean, igual no solo culinarias, pero también culinarias. O sea, ¿qué cosas interesantes has estado trabajando a nivel de aplicaciones en ese sentido? Pues una de las cosas más interesantes que yo creo que igual ha venido de forma natural y que mucha gente que se dedica a la recolección de plantas silvestres también al final acaba tocando o trabajando y es el uso de fermentaciones o de métodos de conservación para bueno, pues eso, ¿no? Para poder utilizarla a lo largo del año. Una de las cosas también como interesantes del uso de plantas es como esa necesidad como de entender que no todo el año vas a tener los mismos recursos y tienes que aprender a manejarlos, ¿no? De forma consciente, pues planificar y buscar técnicas que te permitan pues prolongar el tiempo de uso. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos trabajado, pues sí, ¿no? La aplicación del uso de técnicas de fermentación y conservación en las plantas silvestres comestibles, ¿no? Que al final también la fermentación no solo te ayuda a conservar, sino también a transformar el alimento a nivel, pues, principalmente, ¿no? Mayor complejidad, revalorizar un poco de tus productos. Y eso lo hemos trabajado bastante, la verdad. Tanto fermentaciones pues, lácticas, ¿no? Conservaciones o conservación con sal, pastas fermentadas, bebidas, todo eso, ¿no? Que nos permita pues, utilizar esa planta a lo largo del año. Qué bueno. Esa es como una temática súper interesante también, ¿no? El tema de la fermentación, que incluso también es como si volvemos a la antropología también es algo bastante ancestral, digamos, o antiguo, ¿no? Como técnica, principalmente de conservación, pero como ahora traes también, que yo creo que es un valor súper interesante ahora. Bueno, ya lo era en algunos años atrás también, pero
esta cuestión de, o sea, de buscar y transformar también, como, ¿no? Como técnica como de transformar, de conseguir nuevos sabores, nuevos perfiles aromáticos, y eso es súper interesante. ¿Tienes en mente, no sé si tienes en mente algunos ejemplos de algunos productos que has podido hacer o yo qué sé, bebidas o algo con alguna planta determinada? Pues sí, a ver, bueno, aquí en Cataluña sobre todo es súper extendido y es curioso porque sí en Cataluña, pero aquí en el País Vasco que hay un montón no se hace, ¿no? Pero el uso de saúco para hacer bebidas, sodas bueno, vino de saúco, tiene baja graduación, pero se puede considerar vino. Eso me ha parecido súper interesante. El hecho de hacer como, por ejemplo, tipo alcaparras con botones de flor, ¿no? Como la alcaparra es la flor, o sea, el botón de la flor de la alcaparra encurtida, que se usa mucho aquí en España y que se podría hacer con otras flores comestibles, ¿no? Con cualquier flor comestible se podría hacer, utilizando el botón sin abrir de la flor. ¿Qué más? Tipo, igual bebidas fermentadas así más, es decir, exóticas. Tipo kombucha también, porque, por ejemplo, como en las plantas encontramos mucho amargor, ¿no? En ciertas, pues la fermentación con la kombucha equilibra mucho ese amargor, ¿no? Con la acidez. Entonces, el resultado es muy guay. No solamente con flores, como que también pueden ser el saúco, sino con otras hierbas. Y qué más también, bueno, con bellotas, tipo frutos secos que son menos utilizados como las bellotas, pues por ejemplo la elaboración de misos, pastas fermentadas en base a estas, ¿no? Porque también la bellota, bueno, en el sur hay especies de quercus menos amargas, pero aquí en el norte tenemos como el roble que es mucho más amarga la bellota y a través de la fermentación pues también se consigue como un producto mucho más rico, más interesante gastronómicamente. Y, y sí, principalmente eso. Qué Sí, guay, qué guay. en el libro hemos explorado bastantes técnicas de fermentación. De hecho, hay un apartado que prácticamente es un libro es un mini librito de fermentación explicando un poco cómo aplicarlas a las plantas silvestres. Si quieres, mira, voy a aprovechar que lo has dicho, o sea, que has traído el tema del... Ya lo habías hablado antes un poquito del libro, pero cuéntanos un poquito. Es que Blanca ya hace un tiempo, ¿no? La habéis Un lanzado año. hace un año, ¿no? Incluso hace poco habéis ganado Mega Premio también, que se lo puedes también traer, que justamente trabajáis esta temática, ¿no? Cuéntame un poquito más sobre esto. Pues el libro al final fue un proyecto súper bonito, la verdad. Que en total duró 5 Wow. años. Bueno, no estuvimos 5 años solo con eso, hubo parones, hubo una pandemia, no sé si os acordáis. Y bueno, a ver, empezó siendo como un trabajo interno casi, ¿no? Sobre plantas silvestres para enseñar en la universidad y con el conocimiento generado, pues bueno, despertó interés en una editorial aquí y ya nos planteamos pues como realmente la edición del libro, ¿no? Entonces, al ser un poco un proceso no muy pensado, también por eso se alargó mucho en el tiempo. Hicimos todo el trabajo de campo, recuperamos información, que en realidad no sabemos muy bien ni para dónde iba. Era para dar clases, para generar como conocimiento y otros proyectos, pero no era como enfocado en el libro, ¿no? Entonces, de esa mega enciclopedia friki aburrida, tuvo que llegar pues los editores, ¿no? A decirnos, a ver, esto alguien se tiene que leer y le tiene que interesar. Y para Claro. nosotros era todo como súper interesante, no, pero ¿cómo vamos a quitar esto? ¿Cómo vamos a quitar lo otro? Y fue así, como un trabajo casi de diálogo, de comprensión, de tal, de cómo definimos un poco la historia del libro. Y al final el libro lo que pretendió ser era como una especie de guía o de comienzo, ¿no? Para pues, estas personas que quieran empezar a trabajar con plantas silvestres. Y lo interesante o los buenos comentarios que hemos tenido, que al final es un libro que sirve tanto para personas que quieran utilizarlas como para quien le interese el tema por amor al arte, no sé, como quien tenga curiosidad, ¿no? Por las plantas silvestres. Y hay varias formas de acercarse a ellas. Entonces, bueno, pues una recopilación un poco de un catálogo de especies silvestres en la península ibérica. No pudimos viajar a las Islas Baleares ni Canarias.
y también es aplicable a Portugal, entonces por eso decidimos un poco definir el contexto geográfico a la península ibérica. Y luego sí que hay pues un apartado de que hablamos un poco de la visión de cómo empezar a utilizar las plantas silvestres como otros productos que tenemos en cocina, ¿no? Así como el cerdo ibérico lo tenemos como súper bien planteado, ¿no? Que hay diferentes partes, cada parte tiene sus características y unas técnicas que se aplican a cada una. Pues un poco esa reflexión, hacemos el repaso en las plantas silvestres, ¿no? Pues las hojas, lo del tronco, las raíces, los frutos, las flores. Y luego, pues esta parte de técnicas culinarias, que como he mencionado antes, sí que hay mucho de fermentaciones, que viene un poco también porque hemos trabajado en ellas, pero no es casualidad, ¿no? O sea, me refiero, como he dicho antes, hay muchos recolectores que se dedican al tema de plantas silvestres también que han fusionado mucho estas dos ramas, ¿no? Como, no sé, Paul Baudard o... Sí, o sea, se me vienen a la cabeza varios nombres de que han estado incluso en restaurantes, ¿no? Noma o Mugarit, que han usado esas dos ramas. Claro. Claro, esto es interesante porque, bueno, es que, claro, es que son dos mundos fascinantes que realmente van muy de la mano también, ¿no? Voy a aprovechar ahora que justo nos han preguntado aquí, bueno, voy a traducir el nombre aquí, yo creo que es Juan Carlos Donosor, nos pregunta, para la producción de un restaurante, ¿no? ¿Cuál sería como la mejor forma de recolectarlas? Pues yo creo, sí, a ver, por la poca experiencia que yo haya podido tener dentro de un restaurante y de forma externa, ¿no? Como en sitios que he visitado que han trabajado con plantas silvestres, yo creo que la mejor opción es tener un contacto o un recolector. Así como es un poco utópico el restaurante que tiene su propia huerta, y todos lo sabemos, también es muy utópico el restaurante que va a recolectar y tal, ¿no? Porque o bien, o tienes una persona experta, o sea, claro, o sea, los cocineros cocinamos, ¿no? Y aprender todo este tema de plantas silvestres requiere tiempo y un esfuerzo grande, que si la persona experta en ese restaurante se va, pues se te va ese conocimiento, ¿no? Y también es muy delicado, pues, dejarle esa responsabilidad pues, a un personal que quizás rote, ¿no? También. Y yo creo que la mejor forma al final es tener un recolector, una persona externa al restaurante con la que colabores, así como tienes tus proveedores de frutas cultivadas o de caza. Tú no vas a cazar, ¿no? O sea, ¿qué restaurante va a cazar? Bueno, Fabi, que no sé, creo que iba. Pero pues, yo creo que como normalizar eso. Claro. Y bueno, obviamente también quizá ya más no por amor al arte, sino por propia curiosidad o fomento de educación hacia el personal que tengas en el restaurante, pues sí, sal con el personal a recolectar, pero bueno, siempre de la mano de esta persona que sepa y te acompañe. Yo creo que es fundamental. Y sobre todo también por el respeto, por la forma de recolectar, que hemos dicho antes, ¿no? Ese manejo sostenible del territorio que quizá cualquier persona no tiene por qué conocerlo. Entonces, siempre a través de una persona que sepa es mejor. Claro, claro. Al fin y al cabo es eso, es lo que dices tú, yo creo que es clave también, tenemos tiempos limitados y bueno, o sea, claro que podemos variar nuestros intereses, ¿no? Y diversificar un poco los estudios, pero claro, siempre que podemos tener a alguien que se dedique a ello, ¿no? Y que pueda hacer este trabajo y que al fin y al cabo pues termina siendo un proveedor, ¿no? De nuestros diferentes proveedores que podemos tener en un restaurante que sea un proveedor de las plantas silvestres también, ¿no? Justo nos ha preguntado Bruno, que me ha parecido interesante porque hay un montón de apps, ¿no? Que igual tanto te ayudan a identificar setas, pero también que reconocen plantas también, ¿no? Entonces preguntan realmente qué piensas, qué opinas tú de esas aplicaciones de reconocimiento de plantas. Ay, te he perdido un poco. Justo preguntaban, o sea, ¿qué opinas tú de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que reconocen plantas? Si ayudan o qué piensas. ¿Volvió? A ver, ¿me Te he perdido un escuchas? poco, pero creo que Sí, te he perdido un poco, pero creo que entendí la pregunta. Vale, ¿Qué pienso sobre estas aplicaciones, no? A ver, yo las eso es. uso, me gustan, son interesantes, aprenden mucho, pero no recomiendo
que se use para la identificación de una planta que vayas a recolectar. Yo lo Vale. hago como de forma muy, como casi de, como juego, ¿no? Como Ujú. decir, ay, es esto, y sobre todo muchas veces te dan pistas sobre lo que puede ser, pero tienes que tener un momento previo para discernir si se le está yendo la olla a la aplicación o no. Entonces, Claro. yo sí las recomiendo, me encantan, o sea, son chulas, pero no sería como mi guía, Ujú. para- desde luego. Sí, Claro. son una herramienta más de un soporte. Eh, claro, dicen, claro, esto yo creo que es interesante, ¿no? Que es como, vale, o sea, que usarlo como herramienta, pero al fin y al cabo tiene que venir con un conocimiento no adquirido tú y yo que puedas, ¿no?, complementar y tener un poco al fin y al cabo el criterio, ¿no? De decidir, de ver si eso realmente tiene, ¿no? O sea, si es fiable o no, ¿no? Porque pueden O, haber muchas variaciones, ¿no? No sé cómo es, o sea, al fin y al cabo pueden haber plantitas muy similares, ¿no? Como claro, pasa con al ese. final, por ejemplo, así a nivel de identificación, lo que más información te da sobre una planta es la flor. Esto también, ¿no? Entonces, si hay una planta que solamente tiene la hoja, pues depende de tan bien tomes la foto o de qué especie sea, pues se puede confundir con otras. Entonces, sí, tiene su complejidad en ese sentido. Entonces, eh, yo siempre también recomiendo a la hora de empezar a reconocer un terreno y tal, es en primavera, que es cuando la mayoría de las flores salen, pues empezar a identificarlas cuando están en flor. Entonces, más o menos ya sabes qué especies son durante todo el año, o sea, por así decirlo. Y siempre es interesante al final del sector, incluso, a ver, incluso un botánico, ¿no? Un botánico no te sabe a ciencia cierta decir todas las plantas que hay, siempre pues van con su guía y tal. Y es importante hacerte con la zona. No puedes ser recolectar. O sea, sí, yo sé algo de plantas, pero me voy a Japón y me siento perdida. Entonces, eh, hay que reconocer el terreno y empezar a trabajar en la zona yo hace en diciembre estuve encima una clases de silvestre a Ecuador. Fue todo un reto, porque claro, yo como enseño un par de veces, pero como enseño sobre plantas silvestres comestibles a eh, en la que he trabajado con esas plantas y demás, ¿no? Y al final, pues, a- explica un poco, bueno, pues como la metodología para empezar a tal y cual, ¿no? Entonces, sí, es mi recomendación. O sea, siempre hacerte con tu territorio, con el territorio en el que vas a trabajar o Claro, claro. Yo creo que eso es muy clave porque al fin y al cabo tenemos, ¿no? O sea, es que son ecosistemas completamente distintos en diferentes partes del mundo. Y claro, lo que dices tú, o sea, puedes, ¿no? Al fin y al cabo entender un paso a paso, una metodología para empezar, ¿no? Y realmente yo creo que el primer paso es darte cuenta de que existe este mundo por ahí, ¿no? Es que de repente pues estás caminando y es que tienes un montón de cosas que, ¿no? Que puedes, a mí me hizo recordar, ¿no? No sé, o sea, me imagino que ahora sabrás un montón, pero me hizo recordar una clase que tuvimos con Diego hace años, ¿no? Que salimos de repente al patio, ¿no? Al parquecito que teníamos al lado de la universidad y él dijo, mira, aquí hay como 25 cosas distintas que podemos comer, ¿no? Y era un trocito súper pequeño, ¿no? Y yo creo que darte cuenta de esto ya es un boom, ¿no? De, ostras, me estoy perdiendo bastante cosa, ¿no? y luego pues también todo incluso empezar a llevarte yo sé, un diente de león a la ensalada, o sea, de esa reflexión sobre el manejo de esos recursos, para mí es fundamental, o sea, yo creo que nunca he partido una clase directamente cocinando, o sea, siempre para mí es súper importante toda esta parte previa que pero es esencial, es empezar a trabajar con plantas silvestres, o sea, eh, sobre esos el por qué estás cocinando esa comida, el impacto que pueda tener, si no, no, eh, o sea, para mí, Claro, no, total, total. Yo creo que eso es, o sea, también al fin y al cabo o sea, el alimentarse, ¿no? Comer, dar de comer y cocinar es un acto súper, bueno, biocultural, político, de todo, ¿no? Puede ser de todo, ¿no? pues Pero sí, al fin y al cabo, o sea, tiene mucho valor ¿no? El que ¿no? El que sirvas algo y cuentes de la misma forma como tiene, ¿no? El ya contar de dónde viene, de dónde se cultiva, de las manos que han pasado por ahí, ¿no? Hasta que llega a nuestro plato, pero también tienen, o sea, es súper interesante como poder compartir de que, oye, esto se lo hemos recolectado aquí, tiene un, ¿no? Y ya de paso, pues contar un poco todo
el interés que puede tener, toda la cuestión de biodiversidad, o sea, tiene como mucho valor agregado, ¿no? Y incluso transforma el plato en otra experiencia, ¿no? Cuando cuentas toda esa historia, es que ya no es solo comer, ¿no? Es mucho más. A ver, a ver, ¿me escuchas bien? Sí, yo creo que Sí, aquí ahora sí, está te lloviendo he muchísimo. vuelto a recuperar. Vale. A ver, vale. Estaba buscando aquí porque el chat es muy cortito, estaba buscando preguntitas. Chicos, si queréis preguntar, o sea, podéis ir mandándome, yo estoy aquí atento, ¿vale? Pero es que las pierdo, porque van subiendo, entran y salen personas. Pero bueno, o sea, todo esto es maravilloso. Ya hemos dicho, ¿no? O sea, el primer paso un poco es un poco buscar un poco de información, ¿no? Como, ¿no? Conectarte con gente que conozca, gente que pueda asesorarte un poco o salir contigo y explicarte, ¿no? Realmente has dado un punto clave que yo creo que es interesante también, el tema de que o sea, identificar viene mucho de la parte de las flores, eso es un paso importante, ¿no? De reconocer una planta u otra, entonces que es interesante ir en primavera, ¿no? Entender cómo es la planta una vez florecida para luego decir, mira, entiendo cómo es el cuerpo de ella, ¿no? Y luego cuando no tenga flor quizás sea más fácil, ¿no? De entenderlo. Identificarlo. Ujú. Y entonces, como primeros pasos, luego un paso bueno para también podéis ir conseguir un librito de Silvestre de Blanca, que también aprenderéis bastante. Pero también, o sea, clave también, hemos hablado algunas veces, es el de hacerte con el territorio, ¿no? Con tu entorno, ¿no? Que eso va a variar muchísimo. Una cosa que en un lado, pues, parece que una cosa, en otro es otra cosa, ¿no? Entonces es como es como ir dominando poquito a poquito la zona que tienes y luego sí que vas creciendo y vas, ¿no? Viendo otras cositas, ¿no? Y identificando. Yo me acuerdo hace años, estaba caminando por la selva en Brasil y me encontré yo creía que eran unos rusiñols, ¿no? Sí, Unas setas. Y yo dije, es que huelen, son iguales, pero yo estaba, o sea, tenía un miedo. Y yo dije, ¿cómo? Es que no sé cómo puede, o sea, parece mucho. No me los comí al final, pero digo, o sea, es que no sé cómo, igual pueden variar aquí, pueden crecer ¿no? Absorben otras cosas, no sé, igual son otra variedad, no sé. Pero bueno, claro, al fin y al cabo es acompañarte de más información, ¿no? sí, aquí es importante ser consciente. Por ejemplo, aquí hay una especie de sauco, Sambucus, no me acuerdo cuál, que es muy, muy parecida. O sea, a ver, una vez que ya los ubicas, no te vas a confundir. Pero de primera podría ser muy fácil confundirte. Y, por ejemplo, ya una clave como súper fácil es que uno florece antes que el otro, ¿no? Bueno, En cuanto a tiempo, ¿no? Y ya ubicas como diferencias en la propia flor, en cómo crecen. Uno es como el, el, el porte de este otro, que se me acaba de olvidar el nombre, es mucho menor. O sea, empiezas como a diferenciarlas, pero de primeras tú te lanzas y eso, llegas aquí a Donosti recién aterrizado y vas a recolectar sauco, ay, hay época de sauco, tal, pero no, y vas a recolectar, igual la lías, ¿no? Porque esa especie es tóxica. Pero bueno, sí, es exactamente lo que has dicho. qué bueno. Estoy buscando aquí otra preguntita. Vamos a ver si vamos a hacerlo hasta las 9, ¿vale? Vamos a aprovechar estos últimos 8 minutitos, así no te robo mucho tiempo. Ah, mira, Claro que aquí sí. está. Una pregunta buena es, ¿has hecho estudios en fuentes tradicionales sobre plantas comestibles que, aunque aparecían en libros de recetas de la primera mitad del siglo XX, hoy hemos perdido ese conocimiento? Sí, Uy, pues sí, para el libro de plantas silvestres nos hemos falsado en diferentes fuentes y pues algunas son de informantes, o sea, de personas con las que hemos trabajado a nivel de campo y muchas de ellas han sido de recetarios tradicionales. O sea, sí, sí, hay mucha información, o sea, muchísimo. Eh, Gran parte del libro, por ejemplo, en el catálogo son usos tradicionales, ¿no? Y luego sí que la parte más de técnicas, pues un poco más innovadora o creativa, pero básicamente todas las plantas que hemos identificado es porque hay referencias de que son comestibles. No hay bueno, ningún novel food que hayamos dicho, no, hemos descubierto esta planta nueva que se come. No, claro, o sea, es que es muy probable que no te, sí que ni siquiera te la encuentres, claro. porque
final también el conocimiento tradicional es importante. Sí que hemos, por ejemplo, cosas curiosas de que hay plantas de que a lo mejor aquí son consideradas tóxicas, te encuentras que en otro lado las consumen, cocinadas o tal, y dices, wow, o sea, eso sí que es interesante, ¿no? O una planta que aquí, incluso por legislación, es considerada tóxica o no comestible, en otros países está aprobada. Vale. Bueno, pues... Eso yo creo que es súper interesante, porque justo ahora acaban de preguntar algo que luego lo conectaré con esto. Pero claro, primero el tema de que hay mucha información, ¿no? Yo creo que es interesante con el libro que habéis hecho, ¿no? De poder un poco reunir esto, ¿no? De una forma interesante, muy bonita. Pero que hay mucha información realmente sobre el tema, pero que hay mucha variación también de zonas, ¿no? Y justo nos preguntaban, Stephanie nos pregunta, ¿es mejor comerlas crudas o cocinadas? Y justo has tocado esto un poco ahora. Pues depende de la planta. O sea, hay plantas que se puedes comer crudas y otras que tienes que cocinarlas, otras que tienen que estar el fruto maduro, otras que te puedes comer el fruto pero las semillas tóxicas. Hay de todo. Entonces, es muy importante cada planta estudiarla o sea, no hay un generalismo para prácticamente nada. Claro. Incluso la forma de recolectarlas también varía, pues hay plantas que si cortas de la raíz, luego no crecen. Hay otras plantas que si cortas, luego sí, eso justamente ayuda a que se propaguen. O sea, es todo un mundo cada una. Claro. Claro, yo creo que, o sea, para motivar un poco, yo creo que al fin y al cabo es como, o sea, los primeros pasos un poco como buscar alguna planta que ya, ¿no? Reconozcas. Igual ahora está la temporada del saúco, ¿no? Que la gente ya empieza, es algo que igual la gente lo conoce un poco más últimamente, los últimos años ¿no? Se han Sí, hecho, se ha ¿no? extendido el uso, sí. Se ha extendido un poco el uso, entonces quizás mira, es la cosa guay que haces en esta época del año, es conectarte con esta planta. No hace falta que queramos del día para la noche, ¿no? Digamos, de un día al otro, aprender a comer todo lo que tenemos envuelta, ¿no? Alrededor. Pero sí dar esos pequeños pasos Claro. sobre todo viene con todo o sea, no es, lo que has dicho tú es muy interesante también de que no es solo, venga, vamos a usufruir de eso, pero también eso tiene que haber un cuidado, ¿no? Para que, o sea, cómo lo corto para que se mantenga, para que pueda haber para otra persona, para que se pueda reproducir también, ¿no? Que haya un poco también, que haya un consumo consciente sobre eso también, ¿no? Exacto. Mira, aquí nos dice Bruno que justo antes, parece que ya ha leído vuestro libro, ha dicho que el libro es maravilloso y me dice, yo flipé cuando probé el Diplotaxis. Vale. Mira, a ver, ¿qué más? Bueno, si hay alguna preguntita nos la vais lanzando, que tenemos nuestros últimos minutitos aquí con Blanca, vamos a aprovechar al máximo. Oye, bueno, ¿alguna cosita más o sea, que quieras traer, Blanca, así de que sientas que al final vamos hablando, vamos por ahí, por aquí, Ya, nos vamos damos vueltas? como por las ramas, ¿no? Pero es Pues súper interesante. sí, bueno, no sé, al final yo creo que el tema de plantas silvestres, como hemos dicho antes, ¿no? Tú has comentado justo que la alimentación, la gastronomía es política también, ¿no? Es un acto político casi. Y yo creo que en el trabajo con las plantas silvestres hay un trabajo también de reflexión muy o sea, muy importante, ¿no? De es que es casi, no os voy a decir filosófico, pero como de reflexión, más que casi de meramente culinario. Yo creo que por eso traer este tema de plantas silvestres a la mesa no solamente es hablar de recetas, sino también hablar de, pues eso, biodiversidad, medio ambiente, la propia interacción del ser humano con el entorno, de cultura, de identidad. Y creo que es interesante, ¿no? Ahora que está tan de moda, que es el cambio climático y todo esto, pues nos olvidamos que justamente las plantas más resilientes a estos cambios son las silvestres, ¿no? Y las propias de ese entorno. Nos empeñamos como, por ejemplo, no, cultivos de regadío y tal y cual. Y oye, ¿por qué no cambiamos un poco también la demanda propia del consumidor a estos cultivos que no nos aportan nada? Entonces, bueno, yo creo que explorar estos nuevos usos, o la propia bellota, ¿no? Que es
hay castañas, que aquí también hay varios castañales que no usamos, o sea, que es una locura. O sea, las castañas las compramos en el supermercado, pero luego no somos capaces de recolectarlas. Bueno, pues ese tipo de cosas que yo creo que son importantes, Claro. más allá de... Y yo creo que es por eso que me parece súper interesante lo que has propuesto hoy, es más hablar que cocinar directamente, ¿no? Otro día nos ponemos a cocinar con plantas, que también es súper divertido, Claro. pero esta previa yo creo que es fundamental. Total. Yo creo que has traído como claves muy bonitas, porque al fin y al cabo es toda esta cuestión también del diálogo que hay antes, de la cultura que hay antes también, del tener un poco conciencia, ¿no? De que no es solo cocinar y disfrutar, pero también que hay todo un impacto por detrás, y si podemos de cierta manera también tener mínimo impacto, si podemos, porque por el simple hecho de respirar ya tenemos un impacto, pero si podemos también ser un poco más conscientes de lo que vamos haciendo, es súper potente y es súper político también. Es gran parte del poder, ¿no? De hacer cosas nosotros, ¿no? Y también yo creo que es importante... uy, se me fue de la cabeza ahora. Pero bueno, o sea, eso, o sea, justo voy a lanzarte un par de preguntitas que justo ahora se han motivado y han mandado algunas preguntitas. Vale. Y así cerramos. Casi que podríamos cerrar con este mensaje último que has dejado, porque yo creo que es un poco bonito. O sea, realmente es la esencia de todo esto. Algunos nos preguntan si recomiendas, bueno, si tienes algunas recomendaciones así de webs, de libros para identificar plantas Ay, comestibles o alguna guía. ay, te has cortado. A ver. Vale, ¿me escuchas bien Sí, ahora? Vale, sí. o sea, preguntan si recomiendas alguna web o algún libro, alguna guía aprender a identificar, ¿no? O sea, un poco con este Ya. conocimiento. Aprender a identificar. Ya, a ver. Bueno, te puedes comprar el libro de Silvestre. ¿Vale? No, pero que igual no es como lo que está preguntando esta persona de una metodología para identificarlas y tal, ¿no? Pues, a ver, pues utilizar estas aplicaciones sirven, son divertidas para empezar un poco a explorar. Y luego las claves taxonómicas son interesantes, son un poco, a ver, son, no voy a decir aburridas, son bastante quizá al principio de manejarlas difíciles, pero son divertidas porque es como el juego este, no sé si vosotros habéis tenido este libro, los libros estos que tú ibas leyendo, ibas eligiendo opciones, entonces se cambiaba la historia en función de esas opciones, bla, bla, bla. Pues es un poco así, ¿no? Como que las claves taxonómicas son un poco de, te van diciendo, no, pues características de la hoja, tal, vale, si es así, vete a no sé dónde, te vas a otro sitio. Si la hoja es de tal manera, vale, venga, pues vete a la página tal y selecciona de ahí lo siguiente. Entonces, ese es un poco el juego. A ver, que para esto hay gente que estudia botánica, para identificar, ¿no? Y bueno, en el libro también que publicamos, de hecho yo tengo algunos dibujos, pues también de diferentes formas de hojas, pues un poco familiarizarte con eso, ¿no? Diferentes formas de hoja, diferentes formas de disposición, de la hoja en el tallo, diferentes formas de flores, diferentes formas de frutos. Fijarte en eso es súper interesante. Y eso sí, en el libro, no, de hecho, nos pareció importante dedicarle. Yo creo que es la mejor manera, sobre todo. Muy bien, te había perdido un poquito, pero yo creo que se escuchó bien. Maravilla, maravilla. Qué bueno, o sea, nada, pues vamos a encerrar por aquí, así no te robo mucho tiempo. Vale. Blanca, que se ha ido al medio del bosque ahí para hacernos este directo. No, Vamos en a ir verdad es ahí. que hace 28 grados en Donosti y no me podía quedar en casa porque hace un día espectacular. Son las 9 de la noche y todavía sigo en manga corta. Esto en Donosti tiene todos los días. Claro, hay que aprovecharlo porque Donosti específicamente pues no es que tenga tanto sol al año, entonces hay que aprovechar cuando sale. Maravilla. Bueno, Blanca, muchas gracias. Pues, Me ha así encantado.
Espero que a la gente le haya gustado, yo estoy seguro que sí, es como un mundo fascinante, con muchas posibilidades y eso es lo que, el objetivo principal yo creo que hoy era un poco dar a conocer un poco esto, abrir un poco los ojos a este fantástico mundo de las plantas comestibles silvestres, ¿no? Y bueno, seguir a Blanca ahí en las redes, que siempre comparte cosas relacionadas con este y con otros temas también que son interesantes. Cocinar, ya me ha dado como una invitación entre líneas, ¿no? De que cocinemos juntos en breves y entonces estoy deseando, tengo que hacer un tour por ahí, o si no, igual nos vienes a visitar a Mallorca, así hacemos Esto algo me también. parece también Muy buena. buena idea. Ahora en veranito. Así que bueno, os mando un beso a todos que nos habéis acompañado. Gracias, Blanca, por tu presencia y por tus palabras, tu sabiduría. Gracias por compartir. Y sí, nos vemos. Un besito. Cuidaros mucho. Muy Chao. buenas noches. Chao, chao.